El microcontrolador es quizás el componente electrónico más versátil que existe. Sus aplicaciones están limitadas únicamente por la imaginación. Actualmente, existe en el mercado una gran cantidad de familias de microcontroladores, como los PIC de Microchip, los ABR de Atmel, Freescale, entre muchas marcas más. La elección de una u otra dependerá del uso que tengamos en mente, así como las herramientas con las que contemos. En su mayoría son dispositivos de bajo costo muy comerciales de programación versátil y con características llamativas tanto para uso profesional como aplicaciones educativas. Además, un sistema controlador hace referencia a un dispositivo capaz de manipular variables de entrada dentro de uno o más procesos para obtener un resultado específico. Y aunque este concepto se ha mantenido invariable en el tiempo, su implementación física continúa evolucionando. A continuación comentaremos un poco de su historia. Hace varios años, los controladores estaban constituidos por componentes de lógica discreta. Sin embargo, en la actualidad, un microcontrolador está constituido por chips de memoria y dispositivos de entrada y salida sobre una tarjeta de circuito impreso. Los dispositivos microprocesadores iniciaron su diseño y construcción en los años 70, utilizando componentes de lógica cableada, componentes con funciones específicas como las compuertas lógicas, los bistables, multiplexores, codificadores, entre otros. El Z80 de Zilog y el 8080 de Intel son algunos de los microprocesadores de los primeros años de desarrollo y de los más populares del mercado. Ambos eran capaces de realizar operaciones de 8 bits, sin embargo el Z80 tenía un mayor número de instrucciones y manejaba una velocidad de reloj más alta, con lo cual se convirtió en el más utilizado de su época. Estos pequeños dispositivos que pasan desapercibidos para el consumidor son los responsables de miles de funciones y aplicaciones en nuestra vida cotidiana. Juguetes, consolas de videojuegos, televisiones, automóviles y computadoras son unos cuantos ejemplos. Como ya lo mencionamos anteriormente, las aplicaciones e implementaciones están limitadas a nuestra imaginación y hoy en día son esenciales en muchos aspectos de la sociedad moderna. Veamos algunas diferencias entre microcontroladores y microprocesadores. El siguiente punto a tratar es la diferencia que existe entre conceptos, ya que puede existir confusión con estos dos términos. Sin embargo, pese a que pudieran realizar operaciones similares, no contienen los mismos componentes y sus aplicaciones también varían. Hablamos de microprocesadores y microcontroladores. Un microprocesador es un dispositivo secuencial que se encarga de ejecutar una serie de programas, y es secuencial porque las instrucciones que realiza las hace una a una de manera seguida y ordenada. Puede realizar operaciones aritméticas y lógicas básicas como sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, gracias a su tipo de arquitectura o diseño. Descomponer problemas más complejos en tareas o instrucciones más sencillas. Se dice que un microprocesador tiene una estructura abierta, ya que por sí solo no puede realizar gran cosa. Para que logre funcionar adecuadamente necesitamos colocar periféricos externos, como pueden ser memoria ROM y memoria RAM, algún dispositivo de entrada y salida entre otros, y conectar todo a través de un bus de datos o direcciones que ya lo veremos más adelante. Pero no es más que un camino por el cual viajan instrucciones o datos del procesador a los diferentes periféricos y viceversa. Por otro lado, un microcontrolador es un circuito integrado el cual, como su nombre lo indica, integra una unidad procesadora, un microprocesador o también conocido como ALU, Arithmetic Logic Unit, y muchos periféricos útiles. Y integra una memoria RAM y también una memoria ROM, convertidores analógicos digitales, digitales analógicos, temporizadores, puertos de entrada y salida, etc. También maneja diversos protocolos de comunicación para conectar aún más dispositivos externos. Toda esta integración lo hace un sistema cerrado, ya que todo el procesador se encuentra dentro de este chip y solo tenemos acceso a las líneas de control para utilizar los diversos periféricos. En un principio, con estas diferencias, podríamos sugerir que un microcontrolador que en el mercado hoy se encuentra a bajos costos y que proporciona no solo un procesador en su interior, sino también varios periféricos, y que no necesita de gran cosa para funcionar, es una mejor opción para nosotros. Sin embargo, estos dispositivos están pensados para diferentes mercados. Cuando uno menciona procesador, rápidamente lo asociamos con computadoras. Y sí, en general encontramos procesadores en dispositivos móviles, computadoras y autos, donde se requiere un procesamiento de información más rápido o en tareas muy especiales y de gran capacidad y complejidad. En cambio, un microcontrolador ofrece mayor flexibilidad y facilidad a la hora de programar, y lo encontramos en diversos sistemas de control o manipulación de sensores o dispositivos externos. Su sencillez permite realizar proyectos complejos y sencillos de una manera más económica y amigable para estudiantes o entusiastas del tema. Un microprocesador
posee una única unidad de procesamiento central en un solo chip. La memoria RAM y la memoria ROM son dispositivos externos que lo complementan para su buen funcionamiento. Tienen rápidas velocidades de operación. Sin embargo, la configuración mínima básica de un microprocesador está constituida por una memoria RAM y una memoria ROM de 28 pines, decodificadores de instrucciones y la propia unidad procesadora. Presenta costos elevados y son más susceptibles a la interferencia electromagnética debido a su tamaño y a su cableado externo. Un microcontrolador depende de una unidad de procesamiento central para realizar sus funciones con los datos que obtiene. La memoria RAM y la memoria ROM la incluye en un solo circuito integrado. Tiene velocidades más lentas que un procesador, sin embargo, incluye todos estos elementos en un solo circuito integrado, por lo que disminuye el tamaño del circuito impreso. El costo del sistema es mucho menor y tienen alto nivel de integración, por lo que se reducen los niveles de interferencia magnética. Ahora que sabemos la diferencia entre estos dos dispositivos electrónicos, hablaremos de las características de un microcontrolador. Un microcontrolador es un dispositivo electrónico capaz de realizar diversos procesos lógicos y realizar operaciones aritméticas. Es un dispositivo de pequeña escala que en su interior contiene secciones de memoria, una unidad de procesamiento o CPU y dispositivos de entrada y salida, que en conjunto nos dan herramientas para realizar proyectos ambiciosos. En videos posteriores explicaremos las diferencias entre módulos y cómo operar con ellos, pero de manera general podemos observar diferentes partes que conforman a un microcontrolador. Un oscilador interno que se encarga de coordinar y sincronizar las diferentes operaciones, algunos módulos como el convertidor analógico digital, temporizadores, etc. Más adelante analizaremos más funciones que podemos encontrar dentro de un microcontrolador. El microprocesador, que será el encargado de, a través de instrucciones, realizar diferentes operaciones. La memoria RAM, utilizada para almacenar información de manera momentánea y realizar operaciones con ella. La memoria de programa o ROM, utilizada para almacenar los datos que nos sean necesarios. Y demás módulos internos que conforman a un dispositivo microcontrolador en un pequeño encapsulado. Existen diferentes maneras de clasificar estos dispositivos, pero aquí vamos a explicar tres características importantes que definen las funciones del microcontrolador. Según el tamaño de los datos, podemos encontrar microcontroladores de 4, 8, 16, 32 y hasta 64 bits. Según la arquitectura interna, tenemos dos variantes importantes, la arquitectura von Neumann y la arquitectura Harvard. Y según la arquitectura del procesador, encontramos diferentes variantes, como pueden ser CISC, RISC o CISC. El número de bits nos representa el tamaño del registro de operaciones. Esto quiere decir que es el máximo resultado que podemos obtener en una operación aritmética. Para efectos académicos, el tamaño adecuado es el de 8 bits, ya que nos permite realizar un gran número de operaciones y aplicaciones. Los microcontroladores de 32 y 64 bits por el momento están fuera de alcance, ya que son mucho más costosos. Otra característica muy importante es la arquitectura interna de la memoria del procesador, es decir, la manera en que el CPU o unidad central de procesamiento se comunica con la memoria interna. Y existen dos variantes de diseño, los cuales ofrecen características y desempeños únicos, von Neumann y Harvard. La arquitectura von Neumann es la tradicional en el desarrollo de computadoras, ya que el CPU se conecta a una única memoria de datos e instrucciones. El tamaño del bus es fijo, por lo que presenta inconvenientes al manejar datos más grandes, ya que se debe de tener varios accesos o viajes a la memoria. Esto lo hace un proceso más lento. Sin embargo, su construcción es muy sencilla y eficiente, por lo que representa un bajo costo de producción. Aquí podemos observar cómo el bus de datos y de instrucciones es compartido. Aunque el proceso sea lento, su fabricación es sencilla. Arquitectura Harvard. En este diseño, el CPU cuenta con dos buses independientes conectados a dos memorias diferentes, una para datos y otra para instrucciones. Gracias a los buses independientes, se pueden ejecutar operaciones de manera paralela, es decir, lectura de datos y ejecutar instrucciones, por lo que el proceso es más rápido. También podemos tener tamaños de buses diferentes, por lo que podemos mejorar la eficiencia del proceso. Sin embargo, el diseño físico del sistema siempre será más complejo, por lo que el costo de producción aumenta en un promedio del 50% comparado con el von Neumann. Aquí observamos cómo la unidad central de procesamiento cuenta con un bus de instrucciones independiente al bus de datos, por lo que aumenta la complejidad del diseño. Sin embargo, tenemos un desempeño más eficiente.
El último punto importante en las características de los microcontroladores es la arquitectura del procesador interno, el cual se encargará de realizar las operaciones aritméticas y lógicas. Esta característica se centra en la manera en la que el procesador realiza las instrucciones para resolver un problema, y nos encontramos dos modelos base, de los cuales se desprenden varios más propios de los fabricantes, CISC y RISC. El modelo CISC, como sus siglas lo dicen, Complex Instruction Set Computing, cuenta con un listado de 80 instrucciones diferentes, abarcando desde operaciones sencillas hasta procesos más complejos. La manera en que trabaja este modelo es descomponer el problema en una serie de instrucciones llamado microcode y después proceder con la ejecución. Esto hace que sea un proceso más lento, ya que requiere de varios ciclos para completar una tarea. Podemos utilizar estos comandos como macros y funciones que ya están creadas y nosotros solo las mandamos a llamar, por lo que esto nos permite terminar con un código más compacto. Actualmente en el mercado encontramos procesadores con esta arquitectura bajo el nombre x86. El procesador se encarga de recibir la información en lenguaje máquina, después hace una conversión en microcódigo, después a microinstrucciones y por último las ejecuta. La siguiente arquitectura, llamada RISC, Reduced Instruction Set Computer, permite reducir el listado de instrucciones de CISC en un 80%. Esto lo logra ya que descompone el problema en sumas y restas, por lo que el listado final de instrucciones es más simple y reducido. La arquitectura RISC nos permite ejecutar una instrucción en un solo ciclo, por lo que es verdaderamente veloz. Sin embargo, cuando tiene enfrente un problema complejo, esto no lo hace mediante hardware, sino que busca la solución mediante un proceso de software, por lo que llega a ser más lento que la arquitectura CISC. Este modelo es la base de la arquitectura de procesadores ARM, en los cuales se emplea un menor número de transistores, por lo que son más eficientes en dispositivos con baterías. Esta arquitectura es licenciable, por lo que se pueden crear microcontroladores y CPUs basados en este núcleo. Algunas marcas que utilizan esta arquitectura son Apple, Nvidia, Qualcomm, MediaTek, Nintendo, etc. Aquí el procesador recibe la instrucción y la ejecuta en un solo ciclo, por lo que el proceso es más eficiente. CISC, Simple Instruction Set Computing. Este set de instrucciones están destinadas a aplicaciones específicas. Es muy reducido y se adapta a las necesidades de la aplicación, enfocado para sistemas comerciales y científicos. Hasta el momento, hemos hablado de las generalidades de los microcontroladores, las características de su diseño y los elementos que lo componen, pero ahora vamos a platicar acerca de algunas de las funciones generales que implementan los micros y que podemos aprovechar para realizar diferentes tareas en nuestros proyectos. Es muy importante mencionar que estas funciones son propias de cada microcontrolador, ya que son módulos que pueden ser integrados en su diseño, por lo que es importante revisar la documentación del dispositivo para conocer si el periférico que necesitas se incluye en dicho circuito integrado. Temporizador y o contador. Este nos permite controlar periodos de tiempo específicos como un temporizador o también para llevar la cuenta de algún acontecimiento al exterior como un contador. El perro guardián Watchdog o COP es un temporizador interno, el cual hace un reset del micro cuando se encuentra con un error de programación o de hardware, evitando que se quede en un estado indefinido. Protección ante el fallo de la alimentación. Mantiene al micro reseteado mientras que el nivel de alimentación se encuentra por debajo del voltaje mínimo. Estado de reposo o de bajo consumo. Sirve para mantener al micro en un estado de reposo a la espera de una instrucción que lo despierte. Esta función es muy buena para evitar consumos de energía en periodos de inactividad. Conversor analógico digital CAD. Este periférico es de gran uso para manipular datos provenientes de sensores analógicos, dando la posibilidad de realizar muestreos de una o varias señales del exterior. Conversor digital analógico. Con este periférico podemos convertir señales digitales a analógicas. Un área común de aplicación es en audio, donde un archivo que contenga una canción lo mandamos a un DAC con la finalidad de escucharlo a través de una bocina. Comparador analógico. Este periférico utiliza un amplificador operacional en su modo comparador. Introducimos una señal analógica y se compara contra una señal de referencia, lo que nos arroja unos o ceros depende si la señal es mayor o menor. Modulador de anchura de pulsos o PWM. Esta función es ampliamente usada para el control variable de motores y en comunicación de señales. Nos provee un tren de pulsos con periodo variable. Esto es una señal cuadrada con el ancho configurable. Puertos de entradas y salidas digitales.
Todos los micros destinan ciertos pines a líneas de entrada y salida digitales y son los encargados de enlazar el microcontrolador con el exterior. Puertos de comunicación, USART, USB, SSI, etc. En un futuro veremos cómo conectarnos y comunicarnos con otros dispositivos a través de protocolos de comunicación para crear buses de datos. Veremos las generalidades de algunos protocolos como el UART, I2C, SPI, SSI, entre otros. Ya casi para terminar, es importante conocer el alcance de estos dispositivos y su implementación en distintas áreas, porque como ya lo comentamos anteriormente, la implementación de estos dispositivos está limitada a la imaginación. Los podemos encontrar en lavadoras, televisiones, equipos de música, en la mayoría de los periféricos de una computadora, teclados, el mouse, en sistemas de climatización, sistemas de vigilancia y alarmas, como control de procesos en la industria, básicamente en cualquier proyecto que requiera manipular y procesar señales para coordinar una serie de acciones. ¿Y entonces, por qué elegir un microcontrolador? Depende del desarrollo que tengas en mente, puedes necesitar un microcontrolador para facilitar ciertos procesos, por lo que esto te permitirá aumentar las prestaciones, contarás con más herramientas para trabajar, aumentar la fiabilidad, ya que son dispositivos muy seguros, sencillos y de fácil aplicación. Reducción del tamaño en el producto acabado. El circuito integrado solo requiere de unos cuantos componentes para su funcionamiento. Menor consumo de energía. Reducción del precio del producto acabado. En general, un micro de 8 bits es bastante accesible para nuestra cartera. Flexibilidad. Verás cómo es fácil interactuar con estos dispositivos y serás capaz de hacer muchos proyectos. Te sugerimos que continúes con esta serie de videos, ya que seguiremos profundizando en la teoría para poder brincar a la práctica y realizar prácticas demostrativas para complementar la información. No olvides que el área de asesorías siempre te recibirá para aclarar tus dudas. Acércate. Te agradecemos la atención.